Quiero que, digamos, meditemos un poco sobre ese tiempo y espacio, pero en este caso quiero que meditemos sobre lo que pasa con los diferentes marcos de referencia que podemos utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo que le pregunto en este caso a ChatGPT es si las teorías actuales no consideran o consideran que el tiempo y el espacio son absolutos independientemente de esos marcos de referencia, ya que podemos establecer un equivalente o una equivalencia absoluta entre esos marcos. Es decir, yo le pregunto si, aunque estemos empleando esos marcos de referencia, al nosotros poder hallar un equivalente absoluto, si alguna teoría lo está utilizando o si esto ya se ha probado. Y hasta la fecha en la que utilizo ChatGPT o esa inteligencia artificial, digamos, miremos qué es lo que me responde frente a la siguiente pregunta. Yo le digo, en las teorías actuales vigentes sobre la física, no se contempla la equivalencia absoluta entre marcos de referencia, es decir, que el tiempo y el espacio por eso sean absolutos. Esto lo que he estado tratando de, digamos, de preguntar, o lo que pregunto, lo hago porque yo quiero que quede en claro que es posible establecer esa equivalencia absoluta. Y yo lo que pregunto es si esto se ha tenido en cuenta en esas teorías anteriores y si es de pronto que yo no lo noté, ¿cierto? Y se lo pregunto para ver qué nos dice ChatGPT, a lo que este me responde que en las teorías actuales vigentes en física, como la relatividad especial y la relatividad general de Einstein, no se contempla una equivalencia absoluta entre marcos de referencia, ni se considera que el tiempo y el espacio sean absolutos. En cambio, estas teorías proponen que el tiempo y el espacio son relativos y dependientes del observador y del estado de movimiento o campo gravitatorio en el que se encuentren. Entonces aquí lo que hace ChatGPT es que me empieza a explicar esto, o sea, me empieza a explicar que no se considera esa equivalencia absoluta, ¿cierto? Y me empieza a explicar lo que tiene que ver con la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general. Entonces esto es muy interesante, ¿por qué? Porque mi teoría es capaz de establecer esa equivalencia absoluta, es decir, muestra de manera diferente a estas teorías anteriores de la física que independientemente de esos marcos de referencia existe esa equivalencia, lo que muestra una simetría, es decir, ese fluir del tiempo y en este caso la existencia de ese espacio siendo absoluto. Entonces es muy interesante porque yo me cercioro, yo verifico primero si es que tal vez lo pasé de largo, esta digamos equivalencia que tal vez ya habían señalado anteriormente, y lo que se me dice es que no, que lo que se hizo por ejemplo en el caso de Einstein fue mostrar precisamente que el tiempo y el espacio eran relativos y no absolutos y que dependen del observador y del estado de movimiento campo gravitatorio en el que se encuentre. Entonces esto es muy interesante, ¿por qué? Porque miremos lo que dice ChatGPT sobre mi propuesta. Dice, tu propuesta parece moverse en la dirección de una reinterpretación donde la equivalencia absoluta sugiere una simetría que unifique los marcos de referencia, lo cual difiere de la relatividad. Si el tiempo y el espacio fueran absolutos, como sugieres, implicaría una reestructuración fundamental de cómo se entienden las relaciones entre los eventos y los observadores. En resumen, en las teorías actuales no se contempla la idea de una equivalencia absoluta entre marcos de referencia, ya que la relatividad es la base aceptada para describir las interacciones entre tiempo, espacio, velocidad y gravedad. ¿Cierto? O sea, digamos que acá hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque, digamos, la relatividad simplemente se quedó con ver esos diferentes tiempos relativos, ¿cierto? Pero no enmarcó esos tiempos relativos con respecto a qué.
y era que se daban con respecto al tiempo y el espacio absolutos, y que aunque nosotros los midamos desde la Tierra, es decir, aunque nosotros establezcamos el marco de referencia desde la Tierra, ¿cierto? Eso no niega esa universalidad del tiempo y el espacio, sino que es ese marco a partir del cual nosotros estamos observando el tiempo y el espacio. Esta pregunta que yo hago es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que he estado realizando en los otros videos es mostrar cómo nosotros podemos transformar la información de un marco de referencia a otro sin que esa diferencia, ¿cierto?, no esté mostrando que es imposible una unificación o mostrar esa universalidad del tiempo y el espacio, sino por el contrario, es que en la medida en que yo puedo hacer equivalentes esos datos de la Tierra con respecto al marco de referencia, por ejemplo, de la Luna y demás planetas, lo que estoy mostrando es que ahí hay una equivalencia, y esto no se tuvo en cuenta en la física, ¿cierto?, sino que nos hace creer que simplemente pues hay un montón de relojes relativos que podríamos comparar algunos con otros, pero no deja entrever, ¿cierto?, que son tiempos relativos con respecto a ese tiempo y espacio absolutos. Entonces hay que repetir esta pregunta porque es muy interesante. O sea, yo lo que le pregunto es, en las teorías actuales, eso se lo pregunto a la IA, vigentes sobre la física, no se contempla la equivalencia absoluta entre marcos de referencia, es decir, que el tiempo y el espacio por eso sean absolutos. Yo le pregunto es ¿por qué no se ve la equivalencia entre marcos de referencia, entre los datos de un marco con respecto a otro? ¿Por qué no se ve en qué medida son equivalentes? ¿Cierto? Y lo que me dicen es que, lo que me responde es, en las teorías actuales vigentes en física, como la relatividad especial y la relatividad general, no se contempla una equivalencia absoluta, no se contempla. Claro, al no ver esa equivalencia absoluta, por eso es que no se capta ese tiempo y espacio absolutos. No se contempla en la actualidad una equivalencia absoluta entre marcos de referencia, ni se considera que el tiempo y el espacio sean absolutos. Pero hay que recordar es que si nosotros captamos la equivalencia absoluta, el tiempo y el espacio serían absolutos, ¿cierto? No son tan separados. En cambio, las teorías proponen que el tiempo y el espacio son relativos y dependientes del observador y del estado de movimiento o campo gravitatorio en el que se encuentran. Por ejemplo, yo qué es lo que digo sobre el observador, que aunque nosotros necesitamos el observador, no es, tan, necesario tenerlo. ¿En qué sentido? En que nosotros pues medimos el tiempo, pero podemos modificar ese marco de referencia y podemos hacerlo equivalente. Eso quiere decir que el observador es como ese punto de partida, pero no es tan necesario en cierto sentido, aclarándolo, y es que nosotros podemos hacer equivalente esa información desde ese marco de referencia de la Tierra con el de la Luna, ¿cierto? Como pasar de la Tierra a la Luna, ¿cierto?, sin necesidad de emplear otra multitud de observadores, sino que la intención es ver ese equivalente. Eso es lo importante, el equivalente que denotaría ese tiempo y espacio absolutos entre la información de los diferentes marcos de referencia. Asunto que acá no se está empleando porque simplemente se anclan a un observador, se anclan como a situaciones relativas más bien, y no ven que son situaciones relativas al tiempo y espacio. Entonces esta pregunta que yo le hago es muy interesante porque aquí ahondamos, preguntamos y necesitamos meditar sobre la equivalencia absoluta entre marcos de referencia. Quiero que te preguntes eso, que implica una equivalencia absoluta entre marcos de referencia. Y lo que implica es que el tiempo y el espacio son absolutos, ya que estamos hallando la simetría o estamos captando el fluir de ese tiempo, la existencia de ese espacio, independientemente de cuáles sean los datos de un marco de referencia con respecto a otro, ya que todos tendrían una equivalencia, ¿cierto? Todos apuntan a expresar ese tiempo y espacio absolutos. Así que esta meditación que hemos hecho acá nos permite pues cuestionar esas teorías actuales que dicen que el tiempo y el espacio son relativos y nos sugieren más bien que el tiempo es y el espacio es absoluto. Tiempo y espacio serían en este caso absolutos y no relativos. Así que te invito a que medites esa idea de la equivalencia absoluta
y recuerda que el conocimiento es para compartirse.